la clase que estamos viendo. Estamos hablando entonces del electrocardiograma. Hemos visto ya cómo es una gráfica de un electrocardiograma normal, pero ya les aclaré ayer que ese electrocardiograma normal que hemos visto al principio, donde están la onda P, QRS, la onda T, el segmento PQ, el segmento ST, el intervalo Q, T, el intervalo RR, etc. Esta es una gráfica didáctica, ¿no? Que sirve para comprender las ondas, los elementos morfológicos del electrocardiograma. Eso va a variar las características en las diferentes derivaciones. Y ahora vamos a estudiar precisamente las derivaciones. Y vamos a ver en cada derivación cómo son las ondas, cómo se presentan las ondas. Bien. Entonces, tenemos los métodos de registro del electrocardiograma y hemos visto que el método de registro es la forma en la que el aparato, el electrocardiógrafo, va a registrar en el papel, ¿no?, el trazo del electrocardiograma. Querido doctor, bueno, justo hablando de Roma, ¿no? Continuaremos con nuestra clase, ojalá que los que lleguen al poder, como se dice, cumplan, pues, ¿no?, con lo que están haciendo para la universidad. Lo que a mí me preocupa es eso, que hay demasiada burocracia en la universidad, o sea, los cargos administrativos están llenos, pero faltan cargos técnicos que apoyen el trabajo de la docencia, de la investigación, de los laboratorios. Piensen, los laboratorios son puros estudiantes becarios, ¿no? O unos administrativos que poco saben del laboratorio. ¿Sí? Que hacen falta. Eso no. Continuando. Entonces ya hemos visto que necesitamos un método de registro gráfico. El método más utilizado es el registro con pluma. Sí, este método de registro con pluma utiliza un papel especial en el que hay una pluma que registra la actividad eléctrica del corazón. Marca en el papel, fíjense, eventos que ocurren en una centésima de segundo, ¿no? Por ejemplo, la onda Q, ¿no?, pero queda marcada, recogida esa. ¿Cuánto tiempo es el paso de la corriente eléctrica que marca la onda Q? 0,01 segundo. Pero es tan sensible entonces este aparato que marca esto. Bien, ahora vámonos al flujo de la electricidad por el corazón y qué es lo que va a recoger, digamos, el electrocardiograma. Este flujo de iones que se dan a lo largo de la... Ya recuerdan que ayer, cuando veíamos las ondas de despolarización y de repolarización, hemos estado viendo que si esta es la fibra muscular cardíaca, durante el reposo, durante la isoeléctrica también, ¿cómo están las cargas? Las cargas están, las cargas positivas afuera y las cargas negativas adentro de la fibra, ¿no?, ¿verdad? Entonces, cuando empieza la despolarización, esto cambia, ¿no? Si la despolarización empieza aquí, las cargas positivas empiezan a estar adentro y las cargas negativas afuera. Entonces, si tenemos un voltímetro, ¿no es verdad?, y este es el electrodo explorador, y este es el
tierra, ¿qué va a empezar a recoger este voltímetro? Las cargas positivas o las cargas negativas, digamos, que están quedando afuera del músculo cavernoso. Oh, doctor, ¿cómo está? Adelante. Volviendo al inicio. Entonces, ¿qué es lo que va a ir recogiendo el equipo, el electrocardiograma? No va a recoger las cargas eléctricas que están dentro de la célula, sino las cargas eléctricas que están fuera de la célula. ¿Sí? Y si ustedes ven el corazón, ¿sí? ¿Dónde empieza la despolarización? Entonces, ¿qué es lo primero? Ya hasta ahora, cuando hemos estado hablando de la despolarización, hemos puesto que se despolariza, ¿no es verdad? El músculo, ¿sí? Con cargas positivas. Pero nos estamos refiriendo a estas cargas positivas que están dentro. Entonces, ahora, con el electrocardiograma cambiaremos un poco el chip, ¿ya? ¿Y qué es lo que recoge el electrocardiograma? No las cargas positivas, sino las cargas negativas que quedan afuera. Entonces ahora vamos a decir que se despolariza el músculo. Y fíjense, todo la aurícula, no el músculo, ¿sí? Sino la parte fuera de la aurícula va a quedar negativa, ¿no es verdad? Y si aquí está el electrodo explorador, ¿qué va a estar recogiendo? ¿Cargas positivas o negativas? Cargas negativas, ¿no? Va a ir mostrando las cargas negativas. Bien, ahora, tenemos las vías internodales. Llega el estímulo al nódulo auriculoventricular, luego pasa el tabique, ¿no? A través de las penetrantes, y aquí están las de Kiss y las fibras de Purkinje. Entonces, cuando el estímulo, la despolarización llega al ventrículo, vean, lo primero que se va a despolarizar va a ser el tabique, ¿sí? Entonces aquí el tabique es lo primero que va a empezarse a despolarizar, y las cargas eléctricas estas negativas van a estar alrededor del tabique, ¿no? ¿Sí? Luego se va a despolarizar las superficies internas de los ventrículos, el endocardio, ¿sí? Luego se va a despolarizar la punta, esta masa que tenemos aquí ya, masa muscular en la punta, y finalmente las superficies epicáricas, las partes de afuera de la masa muscular, ¿sí? Entonces, cuando nuestros electrodos están recogiendo las diferentes cargas eléctricas que se van sucediendo, porque ¿qué es lo que sucede aquí? Al principio, cuando empieza la despolarización en la aurícula, aquí hay cargas negativas en la superficie, pero aquí ¿qué cargas hay? Positivas, ¿no es verdad? Si no ha llegado todavía el estímulo hasta el ventrículo, todo esto está lleno de cargas positivas. Estoy hablando del sodio que está en el líquido extracelular que rodea, ¿sí? Entonces, la despolarización va a tener este sentido, esta dirección. Se empieza a despolarizar el corazón, el nódulo sinusal, se despolariza la aurícula, ¿no? En este sentido, pero cuando entra al ventrículo, vean, tiene este sentido, la despolarización va despolarizándose, primero el tabique, luego las superficies endocárdicas, después la punta y finalmente la base de las superficies epicárdicas del corazón, ¿sí? Entonces, ven, aquí tenemos diferentes voltímetros que están con sus electrodos exploradores y sus electrodos y su cable a tierra, mostrando qué es lo que ocurre cuando el electrodo explorador está sobre cargas negativas. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener, fíjense,
un registro negativo. ¿Qué va a ocurrir cuando el electrodo explorador está sobre dos cargas positivas? Que vamos a tener 0. ¿Y qué va a ocurrir cuando el electrodo explorador está sobre cargas positivas? Vamos a tener un registro positivo, ¿no? De cargas positivas. Porque de 0, negativo. 0 y positivo. Pero todo va a depender de dónde está ubicado este electrodo, donde estamos, este electrodo, el electrodo explorador. Este es el electrodo explorador, este es el electrodo explorador y este es el electrodo explorador. Esto con relación al que está en tierra. Este es el que está en tierra, digamos P, este va a ser el que está en tierra y este también el que está en tierra. Entonces, por eso es que hay esta diferencia de, digamos, medición de voltaje. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, vean, ¿cómo fluye la corriente eléctrica digamos, alrededor del corazón? Porque de eso se trata. Porque esta corriente que estamos recogiendo, aunque es la corriente que se genera en el corazón, pero recogemos la corriente que está alrededor del corazón. Por eso que el electrodo va a estar sobre la piel de la persona. Si no, tendríamos que meter el electrodo hasta el interior del músculo cardíaco, ¿no? Y no ocurre eso. Vean cómo la corriente va a fluir por el tórax en realidad. Todos los tejidos que están rodeando al corazón, incluso los pulmones, aunque están cargados de aire, son buenos conductores de la corriente eléctrica, conducen muy bien la corriente eléctrica hacia la superficie. Ahora, si solamente vemos el ventrículo, ¿qué es lo primero entonces que se va a despolarizar cuando la corriente eléctrica llega hasta el ventrículo? Fíjense, el tabique, ¿no? Va a entrar en esta parte de la base, por aquí va a empezar. Y fíjense cómo el ventrículo en sí, mejor lo haré con otro color, el ventrículo, la masa ventricular tiene cargas positivas, pero alrededor del ventrículo, ¿qué estamos recogiendo? Cargas negativas. ¿No es verdad? Aquí el músculo cardíaco, si quieren, en la superficie epicárdica y en la punta, ¿qué cargas tendrá el músculo? El músculo. Negativas, es como esto. Fíjense, todavía no se ha despolarizado. Entonces el músculo tiene cargas negativas, pero la superficie externa, alrededor, ¿qué cargas tiene? Positivas, porque estos son los sodios, no es verdad que están en el líquido extracelular. Estos son los sodios que después van a ingresar. Aquí ya el sodio está adentro, ¿no es verdad? Por eso es ya positivo y afuera negativo. ¿Está claro? ¿Se entiende? Porque esto es importante que tengan claro para ver qué es lo que está recogiendo el electrocardiograma. ¿Sí? Bien, entonces, al principio de la despolarización ventricular, pensar, las cargas negativas, entonces, que recoge el electrocardiograma están en la base del corazón. Pero va a ir fluyendo esta despolarización, va a ir avanzando hacia la punta y luego hacia las superficies epicárdicas, ¿no? Bien, entonces, ahora, si ustedes ven estas flechas, digamos, circulares, nos muestran la dirección de la corriente eléctrica, cómo la corriente eléctrica va a fluir, digamos, va a tener direcciones sinuosas alrededor del corazón. No es que la corriente, como vamos a hacer enseguida la representación gráfica de la dirección de la corriente, va en una sola línea recta, sino va dando ondulaciones, si quiere, alrededor del corazón. Aunque podríamos decir que en el tabique, como tal, tiene esta dirección directamente, porque empieza aquí a despolarizarse el tabique y termina a despolarizarse en este extremo. Entonces, la corriente tiene esa dirección. ¿Cómo se grafica entonces
la corriente, la dirección de la corriente eléctrica. Ustedes han debido ver ya en física, en el colegio, que el flujo, en realidad, de cualquier elemento, lo podemos graficar con una flecha, ¿no? El flujo, ¿no? El flujo del agua, el flujo del aire, ¿no? En el caso de la corriente, también el flujo de la corriente eléctrica se grafica con una flecha. Esta flecha muestra la dirección del flujo, ¿sí? Y en el caso de la corriente eléctrica, esta flecha, que tiene una cabeza y una cola, la cola apunta a las cargas negativas y la cabeza a las cargas positivas. Entonces la corriente eléctrica fluye de un lugar de electronegatividad a uno de electropositividad, ¿sí? Entonces, aquí en la corriente, fíjense, va a tener esta dirección. Pero esta dirección que estoy dibujando aquí va a ser exacta como la flecha solamente en el tabique, ¿sí? Porque después, fíjense, las otras alrededor, dentro del endocardio, en el epicardio, van a tener elipses, van a ser estas flechas, si quieren, se van a doblar, porque la corriente va a tener sinuosidades, ¿sí? Pero si logramos hacer un promedio de estas cargas, de estos potenciales eléctricos, vamos a tener una flecha recta, ¿sí? Un vector, está apuntando de arriba a abajo y de derecha a izquierda, porque el corazón, como ustedes recordarán, no está horizontal, sino ligeramente inclinado, no se va hacia la izquierda. Descansa sobre el diafragma, está hacia la izquierda. Entonces, bien, esas son características que tenemos que tomar en cuenta. Bien, ahora, así fluye la corriente eléctrica. ¿Dónde está el...? Ahora, vamos a tener, gracias señora Lenny, que para recoger entonces el registro gráfico del corazón, ya para hacer el electrocardiograma, hay lo que se conoce como las derivaciones. Estas derivaciones son métodos para recoger la corriente eléctrica. Tenemos tres tipos de derivaciones, ¿sí? O tres métodos para recoger la corriente eléctrica. Uno que son las derivaciones bipolares de las extremidades. ¿Por qué se llaman bipolares? Porque hay un polo positivo y un polo negativo que vamos a tener que colocar sobre la superficie del cuerpo. Como estos, un polo positivo y un polo negativo, que va a recoger la corriente eléctrica que está en la superficie de la piel y que es una corriente que se origina ¿dónde? En el corazón, ¿no es verdad? Luego vamos a tener las derivaciones del tórax o derivaciones precordiales. Estas derivaciones estas derivaciones bipolares de las extremidades, los electrodos, entonces, los electrodos que van a recoger estos dos electrodos, vamos a colocar en las extremidades, en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. ¿Sí? En el caso de las derivaciones del tórax, vamos a tener un electrodo explorador que se van a colocar ya no en las extremidades, sino en el tórax, en la superficie precordial, aquí en el pecho, inmediatamente delante del corazón. Entonces, esas van a ser B1, B2, B3, B4, B5, B6, tórax, ¿sí? 6 derivaciones. Y en el caso de las derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades, también se van a colocar electrodos exploradores en las extremidades, pero aquí ya no va a haber, digamos,
un electrodo positivo y un electrodo negativo, sino un electrodo positivo y cables a tierra que van a ser en las otras extremidades. Entonces también vamos a colocar 1, 2 y 3 cables en las extremidades. ¿Sí? Entonces, ¿son cuántas derivaciones en total? 6 las precordiales, 3 las bipolares y 3 las unipolares. Entonces tenemos 12 derivaciones. Estas 12 derivaciones, cada una va a registrar entonces el electrocardiograma, ¿sí? Desde su propia ubicación, desde donde colocamos al electrodo explorador. ¿Por qué necesitamos tantas derivaciones? Porque si este es el corazón, ¿verdad? Necesitamos tener una visión más o menos integral del corazón. No tenemos que mirar al corazón de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, desde el punto de vista eléctrico. Entonces hay que rodear, digamos, de electrodos exploradores al corazón. Es como si yo quisiera tener la imagen integral, digamos, del cuerpo humano, ¿no? Si tengo solo una foto de arriba, no voy a tener ni idea de cómo es el cuerpo humano, no voy a ver solo la parte esta de la bóveda craneal y los hombros, y tal vez la punta de los pies, ¿sí? De arriba una foto. No me voy a hacer, no voy a tener una idea de cómo es el cuerpo humano. O si tengo solo de frente, no voy a saber qué pasa atrás, cómo es atrás, o si solo es de atrás, o si solo es de un costado. Para tener una idea completa, tengo que tener, por decir, una foto de frente, una foto del costado derecho, del izquierdo, desde de abajo, de arriba, de atrás, de los costados. Entonces, si veo todas esas fotos, así había sido el cuerpo humano, ¿no es verdad? De manera integral lo voy a ver, ¿se entiende? Entonces también, si vale la comparación, ¿no? También entonces estos registros, estas derivaciones, lo que nos van a recoger es la actividad eléctrica vista desde diferentes perspectivas. ¿Sí? Bien, entonces, vayamos con las primeras derivaciones. Las derivaciones bipolares de las extremidades. Ven aquí, es el registro electrocardiográfico, el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón con 2 electrodos. Estos 2 electrodos, uno es un electrodo positivo y el otro es un electrodo negativo, que se colocan ¿dónde? En las extremidades. ¿Y en qué extremidades se colocan? En el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. ¿Sí? Son bipolares porque hay 2 polos, el polo positivo y el polo negativo. El polo positivo va a ser el polo explorador, ¿sí? ¿Sí? El electrodo explorador. Y el negativo simplemente va a ser tierra y va a ser negativo, ¿no? Bien, ahora, una derivación entonces va a ser la combinación de los 2 electrodos, ¿no? Ahora, fíjense, cuando yo voy a hacer estas derivaciones bipolares, se dividen en 3. Hay D1, ¿sí? Donde el electrodo explorador D1, ¿sí? 1 en números romanos, ¿sí? Va a ser el electrodo explorador, el positivo, va a estar en el brazo izquierdo y el negativo en el brazo derecho. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está en este caso el D1? ¿Ve? El electrodo positivo en el brazo izquierdo y el electrodo negativo en el brazo derecho. ¿Dónde está el electrodo explorador, entonces, el que va a recoger las cargas eléctricas? En el brazo derecho. ¿Sí? ¿Está claro? En cambio, en el brazo izquierdo está el electrodo negativo. Tengo la derivación de 2, que el electrodo
positivo va a estar en la pierna izquierda, ¿sí? Y el negativo en el brazo derecho. Entonces, ¿dónde va a estar el electrodo explorador? En la pierna izquierda. Y el electrodo negativo en el brazo derecho. ¿Sí? Voy a tener la derivación de 3, donde el electrodo positivo, ¿sí?, va a estar en la pierna izquierda. Y el electrodo negativo ya no va a estar en el brazo derecho, sino ¿dónde? En el brazo izquierdo. Entonces, en el brazo izquierdo, ¿no? Entonces, vean, son las 3 derivaciones. Estas 3 derivaciones van a tener registros electrocardiográficos diferentes. Vean, entonces, esta es la derivación 1. Cuando tenemos el terminal positivo en el brazo izquierdo y el terminal negativo en el brazo derecho, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, aquí tenemos el registro electrocardiográfico. Este ya es el registro real, ya no es nuestro electrocardiograma, ¿no? Vean, y aquí podemos ver que este electrocardiograma ¿se parece o no se parece? Se parece, ¿no? Desde el punto de vista morfológico, ¿vean? Podemos empezar aquí si quieren, o aquí, igual, cualquiera es igual. Este es una sístole, o un ciclo cardíaco, otro ciclo cardíaco, otro ciclo cardíaco, otro ciclo cardíaco, que se están sucediendo. Entonces tengo despolarización de la aurícula, despolarización del ventrículo, repolarización del ventrículo. Si quieren, entonces, ¿cuál es la onda de despolarización de la aurícula? La onda P. Aquí tengo el complejo Q, R, S y la onda T. Y fíjense, P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T. Se va sucediendo, va yendo, digamos, cada ciclo cardíaco exactamente igual. Aquí, por ejemplo, podemos ver que este es un electrocardiograma, podemos calcular la frecuencia cardíaca. Recuerden, ayer hemos visto que si contamos los cuadraditos chiquitos o los cuadrados grandes también, podemos calcular la frecuencia cardíaca. Podemos ver el ritmo, ¿no?, entre onda R y onda R que se sucedan, que digamos que tengan las mismas distancias. Después vamos a hablar de estas propiedades del electrocardiograma que tenemos que ver: frecuencia, ritmo, forma, ¿no?, voltaje, etc. Pero vayamos viendo la característica entonces de la derivación D1. Vamos con D2. ¿Qué hemos dicho? El terminal negativo está en el brazo derecho y el terminal positivo en la pierna izquierda. Y fíjense, también aquí se parece a nuestro electrocardiograma. ¿Ven? ¿Dónde está la onda P? Aquí. La onda Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. ¿Sí? Entonces se van sucediendo, ¿no?, los ciclos, mostrando, ¿vean?, de aquí a aquí es un ciclo cardíaco, de aquí a aquí es otro ciclo cardíaco. Podemos contar los cuadraditos entre onda R y onda R, sacar la frecuencia, ver si es rítmico, el voltaje, los tiempos, etc. Podemos ir viendo. Y esta es la derivación de 3. También se parece o no se parece a nuestro electrocardiograma. ¿Sí? Tenemos, ¿no?, ¿ya?, la onda P, complejo QRS, T. P, QRS, T. Entonces, aquí tenemos un electrocardiograma, 3 electrocardiogramas, ¿sí?, que se recogen de derivaciones diferentes, ¿sí?, de 1, de 2 y de 3. ¿Sí? Ahora,
una cosa que tenemos que observar en los 3 electrocardiogramas, volveremos atrás, es no solamente la morfología, está presente todas las ondas del electrocardiograma normal, casi muy similar a lo que ocurre con nuestro modelo, ¿sí? Pero fíjense, el complejo QRS, el complejo QRS, ¿está por encima o por debajo de la isoeléctrica? En especial la onda R. ¿Dónde está la onda R? Si esta es la isoeléctrica, aquí, vamos a decir, ¿la onda R está por encima o por debajo? Por encima. ¿Y todo lo que está por encima de la isoeléctrica es positivo o negativo? Entonces el complejo QRS aquí es positivo, porque es superior a 0, ¿ya? Entonces en D1 es positivo. En D2, positivo también, ¿no es verdad? Y en D3, también positivo. En las 3 derivaciones es positivo. Ahora bien, estas fueron las primeras derivaciones, las que se hicieron con ese electrocardiograma que les digo que era un mueble, ¿no? Que fabricó Eindhoven. Entonces, Eindhoven, cuando hizo estas 3 derivaciones, observó que el corazón que está en el tórax, ¿vean? Se proyecta, ¿no? la carga eléctrica hacia la superficie. Y él podía recoger, observó que se podía recoger la carga eléctrica que se proyecta hacia los hombros y hacia la pierna izquierda. ¿Y por qué hacia la pierna izquierda? Porque el corazón está orientado así. Entonces las cargas eléctricas que van hacia los hombros y hacia la pierna izquierda. En general, él vio entonces que si coloca un electrodo aquí y otro aquí, vean, un electrodo negativo aquí y un electrodo positivo aquí, va a tener la derivación de 1. Si coloca el electrodo negativo aquí y el positivo aquí, la derivación de 2. Y si el electrodo positivo aquí o negativo aquí y el positivo aquí, va a tener la derivación de 3. Entonces, evidentemente, ¿dónde se colocan los electrodos? En los brazos y en la pierna, las muñecas y en la pierna. Pero, ¿por dónde sale esa corriente para llegar a las muñecas y a la pierna? Por los hombros y por la ingle, ¿no? Hacia la pierna izquierda. Entonces, él observó que el corazón está dentro de un triángulo. Estas 3 derivaciones hacen un triángulo. Y este se conoce como el triángulo de Eindhoven. ¿Ya? Fíjense, entonces el triángulo de Eindhoven está formado por los lados por las derivaciones. El lado superior, este lado de aquí, es la derivación de 1. El lado izquierdo, la derivación de 2. Perdón, el lado derecho, la derivación de 2. Y el lado izquierdo de 3. ¿Sí? Un triángulo. Tenemos el triángulo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Además, a partir de observar el comportamiento de la corriente eléctrica, si ustedes ven, cada una de estas derivaciones está influida por el potencial eléctrico que genera el corazón en el flujo potencial de los iones, ¿no? Si observamos esta derivación va a tener un potencial eléctrico que se puede traducir en milivoltios. ¿Y cuánto de milivoltios va a tener
esta derivación, 0,5 milivoltios. ¿Sí? ¿Y dónde podemos observar estos 0,5 milivoltios? En el complejo QRS. ¿Sí? El complejo QRS va a tener alrededor de 5 milivoltios. O sea, la carga eléctrica que recoge el voltímetro cuando está en el brazo izquierdo el electrodo negativo y el electrodo positivo en el brazo derecho el negativo y en el izquierdo el positivo va a ser de 0,5 milivoltios. Y esos 0,5 milivoltios, ¿dónde lo vamos a ver? En el QRS. Ya objetivamente estamos sabiendo que es 0,5 en el QRS. ¿Sí? Bien. En el caso de la derivación D2, fíjense, el electrodo negativo está ¿dónde? En el brazo izquierdo o derecho, y el electrodo positivo en la pierna izquierda. ¿Y cuánto va a ser el voltaje? 1,2, ¿no? Vámonos a la derivación, perdón, aquí, volveremos a la D1. Esta, fíjense, D1, pequeño el QRS, ¿no es verdad? D2, en cambio, el QRS, ¿dónde estoy? El QRS en D2 es mucho más alto, más amplio, más cuadraditos, más cuadrados. Entonces, ¿cuánto está representando? 1,2 milivoltios. Recuerden, cada cuadradito pequeño, ¿cuánto mide? 0,1 milivoltios. Entonces, estos cuadraditos de aquí nos están mostrando esos voltajes. ¿Sí? Y D3 va a tener, D3 es el electrodo negativo en el brazo izquierdo y el electrodo positivo en la pierna izquierda. Entonces, ¿cuánto va a tener de voltaje? D3, 0,7 milivoltios. ¿Sí? Todos son voltajes positivos, como ustedes pueden ver, todos son voltajes positivos, están por encima de la isoeléctrica, ¿no? Entonces, tenemos esas características. Ahora, hay lo que se conoce como la ley de Idobe, ¿sí? Tenemos el triángulo de Idobe. Sabemos que D1 tiene 0,5 milivoltios, D2 1,2 milivoltios y D3 0,7 milivoltios. ¿Sí? Ahora, esto va a variar por cada corazón, o sea, ¿no? Pero son promedios de los que les estoy hablando. Pero una cosa que no varía es lo que enuncia Idobe en su ley, que él dice que si conocemos el voltaje de dos derivaciones, podemos conocer el voltaje de la tercera. Porque fíjense, siempre, y eso lo vamos a ver en todos los electrocardiogramas, ustedes en sus prácticas, en sus exámenes, van a tener que observar y mostrar que siempre la suma de D3 y de D3 y de D1 es igual a D2. Fíjense, 0,7 más 0,5, 1,2. Entonces, la suma de estos dos voltajes es igual a... Entonces, podríamos decir que D2 es igual a D1 más D3. Pero para que sea una ley también tiene que ser demostrada de otra manera, digamos, ¿no? Entonces, D1 será igual a ¿qué? No, en la fórmula tendría que ser igual a D2 menos D3. Y D3 tendría que ser igual a D2 menos D1. Siempre va a ser, se va a
reproducir esto. Es una ley física, ¿sí? O eléctrica, si quiere, la ley de Ildor, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar. ¿Está claro? Ahora, nuestros candidatos nos han hecho atrasar, pero no importa. Fíjense, ahora aquí tenemos las tres derivaciones juntas, ¿no? Aunque, atiendan, aunque las tres derivaciones tienen la morfología parecida, ¿no? Fíjense, onda Q, complejo QRS, onda T, onda Q, complejo QRS, onda T, onda Q, onda P, onda P, complejo QRS, onda T, onda P, complejo QRS, onda T, onda P, complejo QRS, onda T, ¿sí? Pero, ¿son iguales los tres exactamente? No. ¿Vean? Ya no son iguales, aunque es el mismo electrocardiograma, quiere decir, es el mismo paciente. Si medimos la frecuencia, medimos el ritmo, son exactamente iguales, solo que este es D2, D1, D2 y D3. Entonces, en el electrocardiograma tenemos que ver D1, tenemos que ver D2 y D3, porque puede haber variaciones según las patologías. Fíjense, todos los complejos QRS son positivos aquí, eso tenemos que ver también. Entonces, en las tres derivaciones bipolares o estándar, los QRS son positivos, están por encima de la isoeléctrica. ¿Cuál es el que tiene mayor voltaje de los tres? D2. ¿Y cuál es el que tiene menor voltaje? D1. Vayan acordándonos esto porque después, la próxima clase, vamos a ver ya el eje eléctrico. Cada una de estas también tiene una dirección de su voltaje, hacia dónde se dirige, ¿sí? Entonces, hasta aquí creo que podemos llegar. Tal vez con esto más, sí, solo eso. ¿Sí? Las derivaciones del tórax nos van a llevar unos 10 minutos y ya estamos atrasados. No, atrasados. No.